Muy buenos días, mi nombre es Absalón Méndez y como ya dijeron mis compañeras, voy a platicarles un poco acerca de la constitución legal de una empresa. Ya vimos qué es una empresa, qué la forma, los accionistas, las acciones, la propia asamblea. Ya vimos los diferentes tipos de empresas, de sociedades mercantiles, la de anónima, la responsabilidad limitada, la nueva que es la SAS. Ahora vamos a ver un poco cómo se constituye una de ellas, ¿no? Nos vamos a enfocar en el tema de México. Transmitimos desde México, somos una empresa mexicana, entonces vamos a hablarles acerca de cómo se hace una empresa en México. En principio de cuentas, no basta mencionar que las ventajas de ser legal, pues como ya había comentado mi compañera, pues es que se puede crear un patrimonio nuevo. Además de eso, como empresa, ustedes pueden acudir a alguna institución bancaria, pueden ir a otro lugar para solicitar un crédito, para realizar algún contrato con otra empresa, alguna transnacional, algún gobierno. Entonces, eso es una ventaja de ser legal. Además, por ejemplo, también ustedes pueden comercializar su marca, ¿no? Pongámoslo, si ustedes son unos empresarios que les interesa el ámbito de las llantas, pues pueden hacer su marca de llantas famosas, ¿no? O tal vez si ustedes son unos pequeños emprendedores y hacen tal vez pasteles, podrían comercializar su marca como los mejores pasteles del mundo. Es un ejemplo bastante sencillo. Además, otra ventaja de ser legal, pues bueno, es que ustedes pueden llevar a cabo una contabilidad separada, como bien dicho, de su propia persona, ¿no? Ustedes como personas físicas, como empresarios, como emprendedores, pues llevan su contabilidad. Pero una empresa, una persona diferente a ustedes, lleva su propia contabilidad, genera sus propios ingresos, gasta a su manera y pues bueno, eso beneficia en el sentido de que ustedes pueden obtener ingresos, pueden cuadrar sus salidas, sus entradas, etc., ¿no? Vamos a empezar. El primer paso que tenemos para constituirnos legalmente, pues bueno, es primero saber qué queremos hacer como empresa, ¿no? Constituidos ya con los accionistas, con los empresarios, debemos de definir qué vamos a comercializar. Esta parte de saber qué comercializar o qué hacer es lo que se denomina legalmente como objeto social, ¿no? Volvamos al ejemplo, si ustedes quieren vender llantas, bueno, vender llantas, pues es objeto social, vender llantas. Las demás actividades que tengan que ver con el objeto social, fabricar llantas, comprar materias primas para las llantas, vender las llantas, comercializar marcas de llantas, son actividades, son labores que son relacionadas al objeto social. Sin embargo, el primordial objeto va a ser esa, comercializar llantas, ¿no? Eso, como les había comentado, es el objeto social que va en el acta constitutiva. Ahora, ya que tenemos nuestro objeto bien definido y las actividades que vamos a realizar bien definidas, bien establecidas, vamos a proceder a definir cómo llamarnos, ¿no? Ese nombre legalmente se llama denominación social. Entonces, volviendo al ejemplo de las llantas, si vamos a vender llantas, podemos llamarnos Llantas S.A., ¿no? Sin embargo, y es algo muy importante, tal vez el nombre que tengamos o que hayamos pensado ya esté ocupado. Este permiso del nombre de la denominación social, como se había comentado, lo otorga la Secretaría de Economía en México. Entonces puede ser que la Secretaría de Economía ya tenga registrado Llantas S.A. Por eso entonces es muy importante pensar otros nombres, ¿no? En la costumbre se propone ofrecer 5 nombres. Entonces podemos ser Llantitas S.A., Llantas de la Ciudad de México S.A., Llantas del Oriente S.A., diferentes nombres. La imaginación es el límite, como se podría decir, ¿no? Obviamente el nombre que tengamos, la denominación que tengamos, pues no puede ser algo que sea que se interprete como ilegal, ¿no? Como Llantas Robadas S.A., eso no podría, por supuesto. Debe ser algo que además es una recomendación, sirva para vendernos, para identificarnos, ¿no? Porque si nos ubicamos tal vez en la Ciudad de México, podríamos ser Llantas Metropolitanas. De nada sirve llamarnos Llantas de Guadalajara si vendemos en la Ciudad de México. Es muy importante. Muchas veces las personas ubican un negocio, una empresa con el simple nombre. Entonces,
como les comento, la imaginación es el límite y es muy importante que el objetivo de la empresa venga bien definido desde ahí, desde su denominación. Ya que tenemos un objeto, la actividad que vamos a realizar, ya que tenemos un nombre, ahora entonces pasaríamos a saber o a definir cómo nos vamos a regular internamente. Todos esos elementos de cómo nos vamos a regular, quién va a ser el director, el administrador de la empresa, el comisario de la empresa, el consejo de administración de la empresa, un tesorero, etcétera, va a ir establecido en los llamados estatutos sociales. Entonces, todo lo que queramos definir cómo se va a regular internamente en nuestra empresa va a venir ahí, en los estatutos. Con estos tres pequeños elementos, un objeto, una denominación y los estatutos, iniciamos bien. Ahora, el siguiente paso para construir una empresa, ya que tengamos los tres elementos, objeto, denominación y estatutos, va a ser qué tipo de empresa tenemos, qué tipo de empresa seremos. Ya vimos los diferentes tipos, ¿no? Como repetimos, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de acciones simplificadas. De todo este catálogo que tenemos en México, debemos de decidir qué tipo de empresa vamos a hacer, ¿no? Ya vimos las ventajas. Las desventajas de una y otra varían, por supuesto. Por ejemplo, en la responsabilidad limitada, pues únicamente respondemos por lo que tendremos esa responsabilidad por el monto de nuestra participación, nada más, ¿no? Podría ser una desventaja, tal vez para algún gran inversionista. Sin embargo, entonces debemos de definir con nuestros socios, con nuestros amigos, qué tipo de empresa seremos. Ya que lo tengamos, ya que hayamos valorado, es muy recomendable acudir ya sea con un abogado, ya sea con un contador, ya sea con una empresa que se encargue de este tipo de gestorías para, establecer en físico y definir qué tipo de empresa seremos, cuál será nuestro objeto, nuestra denominación y nuestros estatutos. Como paso 3, pues ya que tenemos todo este cúmulo de cosas que pueden ser un poco tardadas, burocráticas, aburridas, como lo quieran ver, pero que son indispensables para constituir una empresa, tenemos que acudir con un federatario público, ya sea un notario público o un corredor público, ¿no? Estas personas, como su nombre indica, van a dar fe de que los actos se realicen. Entonces, el notario público, el corredor público, va a dar fe que las personas que se reúnen, 2, 5 accionistas, emprendedores, inversionistas, se reúnen para constituir una empresa diferente a ellos, ¿no? En el caso de las llantas, entonces tenemos 3 amigos que queremos fabricar llantas, vamos a acudir con un notario público, ya sea de nuestra localidad, ya sea de otra localidad. Vamos a acudir, le vamos a preguntar, nos vamos a acercar con el notario y señalar eso, que debemos crear una sociedad mercantil diferente a nosotros, que ya contamos con un objeto, ya tenemos los estatutos, ya sabemos qué tipo de sociedad queremos. Entonces se procedería nada más a a establecer una llamada acta constitutiva. El acta constitutiva es un documento público que elabora el notario público, el corredor público, y que sirve para dar fe de los actos que realicemos. En este caso, sirve para tener la constancia de existencia de la sociedad mercantil, ¿no? Las personas físicas, el documento idóneo para la existencia de estas es un acta de nacimiento, por supuesto. En el caso de nuestra empresa, en el caso de la sociedad mercantil, pues es la propia acta constitutiva, ¿no? Como habían comentado, una gestión notarial desde cero, pues puede ser un poco cara, ¿no? Los precios suben, bajan, un presupuesto así tendría que ser muy estudiado, pero podríamos decir que el costo de una asesoría integral desde cero puede llegar a los 30,000 pesos. Eso podría ser un poco excesivo para los que van empezando. Entonces es muy importante que si usted ya tiene la idea bien establecida, solamente se la comuniquen al notario, ¿no? Para que él
nada más se encarga de reunir los elementos y hacer este documento necesario. Lo que hace el notario, o lo que regularmente hacen los notarios, los corredores públicos, es solicitar el permiso a la Secretaría de Economía de la denominación social. Pero si ustedes ya tienen un contador o una persona de confianza que maneje estos temas de firma, de los trámites en la Secretaría de Economía por internet, pues bueno, él la puede pedir para igual reducir gastos, ¿no? De igual manera deben de considerarse que el notario, pues bueno, cobra sus honorarios, ¿no? Tiene derecho a ellos. Y además también se deben de cubrir ciertas contribuciones estatales llamadas derechos por la inscripción de este documento, de esta acta constitutiva en el registro público correspondiente. Como paso 4 de nuestra Constitución, tenemos, pues sí, la firma como tal del documento, del acta constitutiva, ¿no? Ya que el notario haya elaborado, se haya revisado el proyecto de acta, todos los accionistas, todos los socios, todos los inversionistas, los emprendedores se hayan puesto de acuerdo con el documento, pues se procede a la firma. Se reúnen físicamente, el notario o el corredor lee el documento, se aprueba por todos, si hay alguna corrección se hace y esto, ¿no? Posteriormente a esta firma, lo que el notario o el corredor público deben de hacer es llevar el documento público, el documento que elaboraron, al registro público del comercio correspondiente. Para la Ciudad de México, pues es el registro público del comercio y de la propiedad. Para, por ejemplo, el Estado de México es el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Tal vez para los diferentes países o en los diferentes lugares donde nos vean, tienen diferentes nombres. Pero bueno, esta institución pública, esta entidad gubernamental, tiene la función de dar publicidad a todos estos actos y además de recabar todos estos documentos para que exista, por supuesto, un registro de ellos, como su nombre lo indica. El trámite del registro puede puede variar entre varios meses, 1 o 2 meses, pero ya que esta entidad gubernamental, esta oficina de gobierno va a calificar que el acta constitutiva sea hecha conforme a la ley, porque como les habían comentado, el acto de comercio, la actividad comercial que quieran realizar no debe ser ilegal. Volviendo al ejemplo, ustedes no pueden decir si quieren hacer llantas que van a robar llantas y luego venderlas. Eso no se puede, por supuesto. Y entonces, tanto el notario como el registro público correspondiente va a negar esa inscripción del acta constitutiva. Todo el acto comercial que quieren hacer debe ser conforme a la ley. Que bueno, sabemos que en el mercado hay un montón de actos y hay un montón de oportunidades para invertir y para incidir. Y para finalizar, pues bueno, ya que tenemos el acta constitutiva inscrita, ya que se dio una aprobación del registro público correspondiente, ya que tenemos todos estos elementos, estos trámites, pues ya procedemos a iniciar actividades comerciales. Ya podemos iniciar actividades como una persona diferente a nosotros, ¿no? Ya tal vez Llantas S.A. ya puede hacer sus actividades diferentes a las personas que lo integran, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de trámites que son necesarios para realizar las actividades, pero que son posteriores a la propia firma del acta constitutiva. En México, por ejemplo, se deben de registrar, o nos debemos registrar en el SAT para obtener nuestro RFC, que es el Registro Federal de Contribuyente. Es esta clave que nos identifica como un contribuyente al Estado, ¿no? Además, también debemos de aportar un domicilio donde vamos a realizar las actividades. Como les comentaba, si hay una marca, podemos iniciar los trámites correspondientes para registrar nuestra marca y que nadie más la pueda ocupar, comercializarla. Si tenemos alguna invención, podremos patentarla, etc, 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 ¿no? Pero entonces, ya que ha pasado todo ese trámite, pues ya podemos iniciar nuestras actividades. Ya no hay ningún problema y entonces estamos legalmente constituidos ante la ley. Como les había contado mi compañera, hay una excepción a esta regla, que es la sociedad de acciones simplificadas. Para constituir una sociedad de acciones simplificadas, pues bueno, el trámite es en línea. Cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando tenga su firma electrónica desde la comunidad de su casa.
Igual tienen que seguir el trámite de establecer un objeto social, establecer una denominación social, establecer unos estatutos en el que se establezca, en el que venga la forma en que se va a administrar la sociedad, pero bueno, todo se hace dentro de la casa y la ventaja, por supuesto, es que es gratuito. Muy bien. Esperamos que les haya gustado estas sesiones. Les recordamos que como software estamos comprometidos a que ustedes se acercan a nosotros, les vamos a brindar una atención integral para construir su empresa, además de que los vamos a guiar, les podemos guiar a todas las dudas que tengan respecto a alguna inversión, respecto a una comercialización de producto. El servicio es integral, ¿no? Agradecemos todas sus dudas, nos hagan llegar al correo dado al principio y de antemano esperamos siempre contar con su participación. Muchas gracias.